Mientras la gente se va conectando, vamos a hablar de neuronas espejo. Mientras se nos van conectando, fijado el comentario. Vamos a esperar a que se vayan conectando nuestros amigos en Facebook. En Instagram ya comenzaron a conectarse rápidamente. Buenas noches a todos. Ya están conectando también a través de nuestras redes sociales. Mi Pediatra Colombia, la Liga de Múltiples. En Facebook, si se cae por Instagram, para los que se están conectando en Mi Pediatra Colombia, inmediatamente se conectan por Facebook en la Liga de Múltiples. Igual recordarles que el video queda montado en los próximos... Sí, queda montado, el video queda montado en la videoteca de Facebook, pero también lo rescatamos y lo montamos en nuestro canal de YouTube. Es decir, que pueden entrar a cualquier de los canales y revisar el contenido de este video. Pero como esto es una transmisión en vivo, la idea es que interactuemos todos, que podamos responder sus preguntas, que podamos hablar en vivo y en directo. Tenemos la oportunidad hoy de tener un experto con nosotros. Nuevamente nos acompaña el doctor Daniel Toro. Para los que todavía no lo conocen y lo están viendo por primera vez, les hago una breve referencia. El doctor Daniel es pediatra, es poricultor. Además de eso es académico, es maestro, es investigador y además es un fellow, en español significa un becario de la Academia Americana de Pediatría, es decir, es una persona con amplias capacidades para hablar del tema que hoy nos atañe. El tema de hoy es las neuronas espejo. Vamos a ver qué son, cómo las descubrieron, cómo se aplican, cómo influyen en el desarrollo de nuestros múltiples. Vemos que ya se están conectando más personas en Facebook. Les damos un saludo muy especial a todos los amigos de Instagram. Y pues con este fabuloso live iniciamos este 2020, el cual esperamos esté recargado, lleno de proyectos, pero también sobre todo de mucha energía para poderlos cumplir, que les vaya espectacular, que su vida sea múltiplemente feliz. Es lo que nosotros queremos. Este año hay muchos retos para la liga, queremos hacerla mucho más grande con su ayuda, con la ayuda de expertos como el que nos acompañan el día de hoy. Les mandamos un saludo especial a Diana Gil, que se ha conectado muy temprano, a Nico Cortés Garzón, a Nayibe Morales, a Ruth Alejandra, que es doctora también, un saludo, doctora Ruth, a Laura Jaimes, a Alba Luz Velázquez, todos madres de múltiples, madres y padres de múltiples que se están conectando para conocer un poco sobre el tema de las neuronas espejo. Les voy a pedir un segundito, voy a traer mi anotador para poder leer los comentarios de Instagram porque los tengo un poco lejos. Doc, los dejo con la audiencia. Voy saludando también a Carolina Ramírez, una psicóloga infantil también que nos acompaña, que de hecho en sus redes sociales habla sobre la motivación. Y es algo que también va relacionado con el tema que vamos a tocar hoy, cómo a través de la motivación estimulamos ese cerebro y hacemos que esa plasticidad neuronal de nuestros niños vaya explotándose a la máxima potencia. Saludos también a Martica Morales, una gran colega, Nico Cortés Garzón, Laura Jiménez, Ana María Reyes. Nos dice Ana María, buenas noches, familia linda. Ana María desde Bogotá, bendiciones para todos. Caro Hernández, buenas noches. Hola, un saludito a mis mellizos Efraín y Taliana, que hoy están cumpliendo 5 años. ¡Feliz cumpleaños, chicos! Que sean muchos años más, que sean juiciosos, que le hagan caso a sus papás y que los papás les den buen ejemplo, porque vamos a manos a la obra. Empecemos a hablar un poco sobre las neuronas espejo. ¿Qué son las neuronas espejo? Bueno, resulta que las neuronas espejo se empezó a hablar más o menos alrededor de los finales de los 80 y 1990 en un laboratorio en la Universidad de un científico italiano que investigaba el comportamiento cerebral y cómo eran las conexiones neuronales
Ujú. empezó a colocar sensores en ciertas partes del cerebro, específicamente en la región frontal. Para los que no saben, nuestro cerebro está compuesto por varias regiones, y de hecho hablamos, y hay un video por ahí también, que estuvimos en el evento de la Liga Múltiples, que hablamos un poquito de esto. En la región frontal y en la región parietal empezó a colocar sensores. ¿Y cuál fue el descubrimiento que rompió en dos como estos estudios sobre la función neuronal? Y fue el siguiente. Resulta que tenían un primate, una especie de primate, un mono, y un científico el primate tenía conectado el chip. Y el científico se descuidó y empezó a coger un vaso. Y resulta que el primate estaba observando y estaba con el sensor. Y luego se dieron cuenta que empezaron a activarse un área del cerebro que queda en la región frontal. Específicamente, esa área del cerebro se activa siempre cuando hay movimiento. Entonces, cuando tú corres, cuando tú empiezas a aprender una habilidad motora, cuando mueves los brazos, las piernas, se activa. Pero ahí lo que llamó la atención es que el primate no se estaba moviendo, sino estaba observando en un área que se activa cuando hay movimiento. Cuando hay movimiento, o sea, cuando me estoy moviendo se activa el área, pero el primate estaba quieto. Exacto. ¿Por qué se estaban activando esas neuronas? Exacto. A esas neuronas les llamaron las neuronas espejo. Y son neuronas que cuando el individuo observa una acción, se activan y quedan como, haz de cuenta, grabadas ahí con una memoria, para que cuando el individuo, la persona, vaya a generar una acción, por ejemplo, agarrar un vaso, una memoria interna. Entonces el niño, cuando está aprendiendo a agarrar el vaso, ¿cierto? Lo agarra con mayor facilidad, ¿cierto? Cuando tus chiquitas, que ahorita me mostraban, de hecho están espectaculares, están muy grandes, Juan Pablo me mostraba un video cómo estaban aprendiendo a montar bicicleta. Me llamó la atención, la pregunta empezó porque para los padres que tienen a Juan Pablo como contacto, en su foto de perfil tiene la foto de las chiquitas con un casco, y es una foto espectacular. Yo creo que es para grabar ahí en la memoria. Y entonces le pregunté por qué tenían el casco, y me dijo que estaban aprendiendo a montar bicicleta, y me mandó acto seguido un video en el que las niñas se ven perfectamente montando bicicleta. ¿Cuántos años tienen ahorita? 4 años. 4 años. Por lo general, el promedio de los niños a esa edad empiezan a montar bicicleta con las rueditas traseras, ¿cierto? Por seguridad y el casco. Recordar un paréntesis, pues siempre empezar con estas actividades deportivas con toda la seguridad y toda la prevención del casco. Pero llama la atención que las niñas estaban sin las rueditas traseras y con una habilidad motora muy fácil, y con un entrenamiento que uno dice, hola, llevan mucho tiempo montando bicicleta. Ahí es donde las neuronas espejo empiezan a activarse. Y una de las ventajas en los múltiples, ustedes, para todos los que están en casa, para todos los papás que tienen múltiples, es que como tienen varios chiquitos, al aprender una misma actividad va a ser más fácil. Porque muy seguramente alguno de ellos, y eso hablamos, está conectado con la inteligencia múltiple. Los recomiendo que vayan al Facebook Live de ver la inteligencia múltiple. Y ya hablamos que muchos tienen diferentes inteligencias, y entre sus hijos unos son más fuertes o más potenciales que otros, ¿cierto? Entonces seguramente un niño o una niña se le hace más fácil aprender bicicleta que las otras. Sí. Pero como ella tiene esa habilidad, las otras hermanitas, a través de esas neuronas espejo, se activan. Entonces al montarse en la bicicleta, empiezan de una a arrancar, y resulta que no usaron rueditas, o resulta que las rueditas las soltaron en menos de 8 días, y uno dice, no, pero es que mi niña es súper inteligente, súper bien, y es que son esas neuronas espejo las que están actuando. Así es, o sea, como ustedes han escuchado, una de las ventajas de nuestros múltiples, esas neuronas espejo se van a activar con mucha mayor facilidad. El hermano que tiene mayor habilidad va a ser copiado, pero también van a copiar lo malo. Pero ahí es donde está la diferencia importante. En las neuronas espejo se dieron cuenta que se activan más cuando hay una función lógica para el ser humano. Ok, ya. O sea, es decir, exacto. Es decir, por ejemplo, cuando van a alimentarse, y acá
hubo un experimento que me llamó mucho la atención, que se llama el experimento de la taza del té, y resulta que estos mismos científicos pusieron a los primates, ¿cierto?, con el mismo chip en la cabecita, y pusieron diferentes escenarios con una taza de té. El primer escenario está solo en la taza de té. El segundo escenario está la taza de té con un platico con galletas y un platico con pasabocas, y tú unos sanduchitos. Y el tercer escenario está el mismo platico con los platos medio vacíos con moronas. Haz de cuenta que ya alguien pasó por ahí y comió. Y la investigación empieza cuando aparece una mano en los diferentes escenarios. Entonces, cuando tú pasas la mano en el segundo escenario, donde están los platos con galletas y los platos con los sanduchitos, ¿tú qué piensas? Pues cuando pasan... En ese escenario, desaparece una mano, la taza del té y los platos llenos. ¿Qué piensas cuál es la acción que va a pasar? Pues va a tomar una galleta. ¿Para qué? Para comérsela. Para comerse. Es un instinto que es la alimentación. Entonces, es interesante la investigación porque así fue como la evolución del ser humano empezó en los procesos de aprendizaje. Cuando encontraron que se activaron partes del cerebro que se necesitaban para instintos como la alimentación. O para instintos como caminar. Entonces, ahí es donde vamos a hablar ahorita de ejemplos, cómo empezamos a activar estas neuronas espejo en procesos tan simples con la alimentación. Y es lo que yo les digo a mis papás. Por ejemplo, hay una onda de los pediatras que es el Baby Led Weaning, y es esta introducción de la alimentación complementaria. Yo soy miembro de la Academia Americana de Pediatría, y la Academia Americana de Pediatría todavía no tiene una postura clara, o sea, no una postura clara, no, pero no recomienda el Baby Led Weaning. Por el alto riesgo de obstrucción, de que el niño se obstruya su vía aérea o su aparato digestivo con un trozo o pedazo. Entonces eso tiene sus indicaciones, yo no lo recomiendo. Cuando me llegan mamitas con eso, yo le hago ciertas recomendaciones, pero el punto es que estamos empezando la alimentación. Entonces mi primer tip, y de hecho utilicen para las preguntas hashtag tips de mi pediatra, porque ahí ustedes van viendo una cadena de tips que estoy dando, es coman con los niños. Entonces hablamos que las neuronas de espejo, para que se les quede acá, es como la imitación. Cómo fortalecemos esa inteligencia y esas diferentes áreas del cerebro de nuestros chiquitos a través de la imitación, a través de la observación. Entonces fueron ampliando sus estudios, estos científicos, y determinaron que parte de los procesos de aprendizaje empiezan con la observación, el observar. Voy a interrumpirlo un momento, Doc, porque pues, nos están hablando por todos los medios y yo quiero, digamos que involucrar en la conversación a todos los que hoy nos están acompañando, además porque en menos de nada ya llevamos 15 minutos de live y queremos hacer una interacción especial. Belmari Muñoz nos dice, hola, un saludo de mis mellizos, ok, yo sé los cumpleañeros, ok. Sandra Milena, buenas noches, Lina Alexandra, Ruth Alejandra, el doctor vio a una de mis hijas una vez en Coast. Mire. Carla Juliana Pineda, hola, buenas noches, ¿cuál es el tema de hoy? Bueno, las neuronas espejo. Ya, buenas noches, hola. Extrañábamos estas charlas, dice Andrés Albarracín. Sí, comenzamos y tenemos unas charlas impresionantes, súper cargadas de información. Este año vamos a meterla toda. Queremos organizar inclusive simposios que puedan invitar a los médicos, a las personas de la salud, relacionadas con la salud, para que conozcan un poco más sobre los múltiples, se especialicen. Queremos pasear por todas las clínicas creando las famosas clínicas amigas de los múltiples, para que podamos recomendarlas con digamos, con mejores argumentos. Dice Nuri Montealegre, buenas noches desde Bogotá, Dios los bendiga. Diana Ubaque está viendo el video. Hola Carla, las neuronas espejo, le respondió Danuta. Diana Ubaque tiene una pregunta. Mis gemelos tienen 19 meses y todavía no caminan, pero noto que el gemelo 1, Matías, tiene más habilidad. ¿Sabes de qué manera debo actuar con Tomás, el gemelo 2? Bueno, vamos a hablar para responder rápido. ¿Quién está escribiendo? Diana Ubaque, para responderte rápido. Hay que ayudarle
a enseñarle que él vea cómo tú fortaleces como al otro pequeño el proceso de caminar, cómo tú lo coges, ¿cierto? Cómo tú lo ayudas a parar mientras él está observando. Conectando lo que estábamos diciendo ahorita, el aprendizaje se basa en dos importantes procesos mentales, que es la observación y la imitación. Ahí va, yo fui maestro docente en los Andes varios años de una cátedra que daba que se llama habilidades comunicativas, y lo primero que yo le decía a mis estudiantes es, hay que desarrollar la observación. Y eso aplica para todo, para las mamás. Y uno cuando empieza a ser papá y más de múltiples, se le activa un chip en que uno tiene que estar pendiente, evaluar todo el escenario. Eso hace parte también de activación de neuronas espejo. Como no es de que, es que yo soy cuidadoso, no. Intrínsecamente tienes unas neuronas que te ayudan a ti a evaluar un escenario, por ejemplo, frente a la seguridad. Y lo más importante de todo, y en esto vamos a hablar, cómo se dieron cuenta los investigadores que a través de las neuronas espejo empezamos a entender las relaciones sociales. ¿Y por qué viene el tema y por qué propusimos el tema con Juan Pablo? Porque hoy en día veo, y lo que ustedes ven en medios, y de hecho es una invitación, apaguen el televisor, el radio cuando estén con los niños, porque eso activa procesos mentales intrínsecos en nuestros niños que los hace ser más violentos, los hace ser más agresivos, los hace ser más berrinchudos, o también otros procesos como depresión, como ansiedad. De hecho, hago un paréntesis, ayer ustedes vieron en redes sociales que un colega de nosotros lastimosamente falleció, sí. Y el llamado que yo he hecho en todas mis redes sociales que administro y en la junta que pertenezco a la Sociedad de Pediatría y con mis pacientes y en mis redes es, tenemos que ser más seres humanos. ¿Y qué significa ser más seres humanos? Es activar esas neuronas espejo, pero hacia el lado positivo, ¿cierto? Los investigadores relacionaron una cosa tan bonita con las neuronas espejo y es la empatía. Sí. Cómo a través de la empatía logramos ser mejores seres humanos. Porque la empatía es tú cómo te pones en los zapatos del otro, ¿cierto? Y ellos relacionaron, por ejemplo, con las neuronas que activan las expresiones de la cara en diferentes expresiones de sentimientos. Y eso es algo tan bonito porque hablábamos nosotros en el simposio de Liga de Múltiples, yo les decía a los papás, hay que enseñarle a los niños a que vivan esos sentimientos. La alegría, la tristeza, ¿cierto? Y yo voy a meter la cucharada ahí, Doc, porque hay algo bien interesante. Cuando la gente nos pregunta qué es de bueno esas familias que están compuestas por varios hijos, donde están los múltiples, donde están las familias numerosas, y una de las cosas que más aportan estas familias a la sociedad es la empatía, es el saber vivir en comunidad, es ser unos buenos ciudadanos, es saber respetar sus turnos, respetar la libertad del otro, saber que la de uno termina donde comienza la del otro. Y esa es una de las cosas más bonitas que tenemos nosotros como familias múltiples. Ahora sí, continúo. La empatía es cómo tú entiendes esos sentimientos de los otros. Ustedes, con el mismo en su casa, cómo ustedes son empáticos con sus hijos. En los adolescentes, que yo tengo ya un volumen bastante de pacientes adolescentes, es otro tema que me apasiona, es cómo entendemos esos sentimientos y emociones que están viviendo nuestros adolescentes. Y el ser empáticos, no solamente en nuestras casas, sino en nuestra cotidianidad, con nuestros colegas, en nuestros trabajos, yo creo que nos ayudan a ser mejores seres humanos. Y es una forma de nosotros de colaborarle al mundo y a diferentes procesos que están pasando ahorita. Resulta que la empatía también, los investigadores resaltaban, no es algo netamente de los seres humanos, sino también de otras especies. Y ese es a través de esa conexión de neuronas espejo. Esas neuronas espejo, evolutivamente nosotros las hemos fortalecido, pero se ha identificado que la tienen diferentes especies. Por eso vemos, por ejemplo, en casos ahorita con los incendios de Australia, cómo los mismos animales son empáticos entre ellos. Ante una amenaza, cómo logramos como comunidad salir adelante. ¿Qué ejemplos encontramos de las neuronas espejo en nuestro desarrollo, en la crianza común y corriente de los niños? Perfecto. ¿Qué podemos ver? Me encanta eso y chévere que lo preguntes. Lo que les decía, la alimentación. Entonces es el tip que yo les digo, ahí preguntaban cuál es el hashtag, es numeral,
tips de mi pediatra. Y es cuando el niño está empezando a comer, es comer con el niño. Ajá. Yo a veces veo que uno utiliza el avioncito y que no sé qué, y sentamos al niño y cogemos el platón o que el niño juegue. Eso está bien, que experimente, porque eso hace parte del descubrir los sabores y la alimentación. Pero comer con el niño es tú sentarte, que el niño te vea. Comer con el niño. Cómo tú comes. Primer punto, ¿no? Primer punto, y lo que hablábamos, la observación. ¿Cuántos de nosotros dejamos al niño, a los niños, a los múltiples ahí sentaditos en la mesa, les ponemos su plato y va, sigue uno haciendo su oficio en la cocina, va mientras tanto tiende la cama, hace cualquier otra cosa y regresa y ¿por qué no han comido? Exacto. ¿Por qué no han comido su cuchara? Exacto. Y entonces tienes media hora para comer y no, comer con el niño. Por eso es que nosotros los pediatras recomendamos, cuando ya tienen todo su proceso también motor, de conectarse, de sentarse, de un control del tronco, ¿cierto? En el que pueden ya sentarse en su silla, es sentarse en la misma mesa de los papás y comer con ellos. Además, mira que es un espacio también, yo creo que los colombianos, yo he tenido la oportunidad de vivir en otros países y algo que rescatamos de los colombianos es, en esos espacios de comida hacemos familia. Ustedes que tienen múltiples, en esos espacios van identificando los diferentes tipos de personalidades, los diferentes tipos de inteligencia, hablamos de un problema. Ahora eso es lo otro, son espacios de comunicación en el que, por ejemplo, si tuviste algún inconveniente o alguna dificultad en tu trabajo, hay que comunicarlo, porque hablamos de las neuronas espejo y las neuronas espejo, acuérdense que quedan ahí activadas en el chip. Entonces uno va preparando al niño a futuro, cuando se enfrente en su vida diaria, que comunique sus problemas. Que comunique sus problemas y no solo que comunique, sino cómo reacciona. Y ahí va la imitación. Entonces, si nosotros somos un ejemplo malo, y es el típico ejemplo, por ejemplo, de no botar un papel por fuera de la ventana del carro. Sí. Ah, es que mi hijo no entiende. Él entiende. Y estamos hablando de que ellos están observando, desde que nacen están observando, y sus neuronas se están activando, y resulta que ese chiquito a los 5 años va a botar los papeles donde quiera. Entonces luego vienen los problemas de disciplina, cuando yo empiezo a averiguar a veces con chiquitos que tienen ciertas dificultades en el colegio con la disciplina, empezamos a indagar un poquito más y descubrimos ciertas cositas que hay que fortalecer o cambiar a través de cosas tan simples como la imitación. Eso me lleva a una pregunta. ¿Hay una edad específica en la que esas neuronas de espejo funcionan y dejan de funcionar después o funcionan durante toda nuestra vida? Funciona durante toda nuestra vida. Es un tema, mira que la plasticidad cerebral es algo tan espectacular que yo creo que no hay limitación. Uno, para aprendizaje, de tal forma que nosotros vemos personas de 80 años graduándose de carreras. De hecho, yo quiero estudiar, por ejemplo, hay un tema que me apasiona, que es historia del arte. Y algún día tengo que hacer historia del arte y yo digo, bueno, a los 70 años, cuando ya esté en mi época. Pero nunca dejan de activarse, sino que depende de los procesos evolutivos, se activan más que otros. Entonces, por ejemplo, en la alimentación, cuando el niño está aprendiendo, ¡chum!, se disparan más. ¿Sí? Ana María Gómez Saldarriaga nos pregunta, no sé si cabe la pregunta, pero mis mellizos se les dificulta hablar bien claro y ya tienen 4 años. Y nada, ¿qué puedo hacer? Ahí, a mí, yo quisiera meter la pregunta si estoy entendiendo bien lo que nos está diciendo. Es por ahora comenzar a evitar que las personas le hablen así, mi cosita chiquita, ¿qué quiere? Y también además que si los papás no se, ya como le entendemos, ya como sabemos la demanda, entonces quiere esto, nos anticipamos, pues que nos volvamos un poco, no sé si utilizar esta palabra, pero un poco bruticos con ellos, obligarlos a que se expresen y que te digan exactamente lo que quieren, aunque tú ya sepas qué es lo que quieren, hazte la loca. ¿Sí? Para que te lo diga y se motive a hacerlo porque vea que como ya lo tiene todo masticado, pues no tiene que hacer mucho, ¿no? Exacto. Eso es importante. No vamos a hablar acá de patologías, sino ¿cierto? Estamos hablando como de cómo a través de las neuronas espejo fortalecemos patrones de crianza. Pero lo que tú dijiste, cabe señalar ahorita, por ejemplo, es un error que a veces cometemos. Y no, yo digo error, pero no es señalando porque el ser padre es una tarea nueva. Sí. Nadie nace con un chip de usted va a ser papá, así, así, así. No. El darle todo a los niños, entonces el niño, entonces el papá o la mamá de una vez, ya el vaso de agua. Entonces el juguete. Y no dejan que el niño verbalice, ¿cierto? O utilice su aparato
fonatorio y su aparato de lenguaje para expresar las palabras. Entonces ahí empezamos a tener los retrasos, ¿cierto? Pero lo otro es, como ya hablamos que a través de la observación, los espejos se están activando. Entonces hay que hablarles. Entonces decir, tú María Paz, ¿cómo estás María Paz? ¿De por qué estás tan callada? Estoy hablando María Paz, 4 años. ¿Por qué estás tan callada? Cuéntame, quiero escucharte, me interesan tus sentimientos. Y ahí estamos hablando de otra cosa que es empoderar a nuestros niños. Y empoderar, ese es otro tema que podemos hacer otro Facebook Live, que tengo una charla sobre empoderamiento de infancia. No significa volverlos unos princesitos de darles todo y empoderarlos, pues acá está el niño y yo estoy acá. No, es otra cosa. Empoderarlos es validar sus sentimientos. Ahí hablamos, entonces, validar sus procesos mentales, ¿cierto? Y también vamos activando nuestras neuronas espejo así. Complementando otras funciones de cómo activar nuestras neuronas espejo es, y traigo a colación, por ejemplo, la lectura. El leer con tu hijo. Ahí va, no es leerle al hijo, no es llegar y coger el libro y empezar a decir, este era un niño que amaba las estrellas. No, es leer con tu hijo. Entonces es mostrarle el libro. De hecho, hago un paréntesis, este libro es un autor de Oliver Jeffers, y yo conocí a este autor a través de una amiga, de pronto me está viendo, que quiero mucho, que es arquitecta y arquitecta de espacios también infantiles. Y son libros que nos enseñan las emociones a través de las palabras. Entonces, por ejemplo, este libro en especial, y de hecho unos jardines infantiles hoy están promocionando este libro, para los que quieran encontrarlos sin publicidad política, no hay problema. No me interesa. No hay convenio. No hay convenio, ni me están pagando por esto. Estos libros los trae el Fondo de Cultura Económico en la librería Gabriel García Márquez, en el centro de Bogotá. En el centro. Y son libros espectaculares, donde específicamente este libro hay un proceso importante que es la soledad del niño y cómo a través de su soledad y en pases que le pasan, logra conseguir su estrella. Y su objetivo era conseguir la estrella. Entonces, por ejemplo, lo podemos utilizar en niños que tienen baja autoestima o en niños que se les dificulta algún proceso como el hablar o que de pronto... O relacionarse con otros. Ahorita vamos a hablar de eso. A través de los libros podemos enseñar eso. Y estamos activando neuronas espejo, porque estamos leyendo con nuestro hijo, a través también del color, la lectura, la palabra, estamos activando neuronas espejo. Y complementando lo que me decías de las edades, mira que hay un libro que me estoy leyendo ahorita, importante, que se llama El alma está en el cerebro, y hay una parte específica de cómo la música activa esos procesos neuronales. Yo no sé si te viste la película Despertares. Sí. Es una película espectacular, como con pacientes con enfermos de Parkinson, que están en su etapa más compleja de proceso, a través de la música empiezan a bailar y logran traerlos y conectarlos al mundo. Y el libro tiene relación con el tema de hoy porque las neuronas espejos se activan también con la música. Entonces eso va conectado a varios lives que hemos hecho, de cómo la música nos ayuda a fortalecer esos procesos mentales. Entonces es lo que yo le digo siempre a mis mamás, desde bebés, incluso desde el vientre, pónganle música al niño, porque están activando esas neuronas espejo, y posteriormente cuando el niño nace, entonces empieza a succionar, por ejemplo, el seno materno más fácil, empieza luego en su proceso evolutivo la alimentación, coger los cubiertos más rápido, hablar más rápido, ¿cierto? A lo que hablamos ahorita con tus chiquitas, empiezan a montar bicicleta más rápido. Entonces uno ve un cambio y un comportamiento, y cuando al final de la vida yo creo que esa tarea es importante, ojalá tengamos la oportunidad de ya futuro, cuando ya las tengas grandes y casadas, de ver si hicieron una buena tarea, que estoy seguro que la están haciendo muy bien, es hablar de esas conexiones de, oiga, sí, miren, mis chiquitas fueron especiales y con esto, por esto. Yo podría hablar de neuronas espejo, por ejemplo, si en mi papel como padre en crianza les genero un modelo de hombre para que en el futuro, cuando sean adultas, seleccionen lo que sería ideal para ellas. Es decir, aplicaría como neurona espejo esa pareja ideal.
Y me refiero a eso, por ejemplo, si yo como padre las castigo, les grito, les pego, probablemente uno no vea que haya en estos momentos un efecto complicado, pero probablemente a futuro por esas neuronas espejo, ellas puedan decidir que un hombre bueno debe ser aquel que le grite, le pegue, le castigue. Esa pregunta es importante y es ustedes siempre van a ser el ejemplo. Y lo mismo para las mujeres, ¿no? Exacto, y lo mismo para las mujeres. Modelo de madre, modelo de padre. Ustedes van a ser el ejemplo más tácito que hay en sus hijos. De tal forma que, es lo que yo digo, hay formas de corregir a nuestros hijos, que no sea la violencia física o verbal, ¿cierto? Pero siempre van a ser ese ejemplo en todo momento. Entonces, la forma como tú te comportas, vas activando neuronas espejo en tus niñas, la forma como tú hablas con ellas, ¿cierto? El lenguaje, la forma como tú te relacionas con la sociedad, y eso ahorita tocaste el tema, porque otro de los hitos importantes de la investigación fue que a través de las neuronas espejo identificamos patrones de cómo nos comportamos con nuestros otros, con nuestras sociedades. Entonces, por ejemplo, hoy Colombia, y no es el caso, pero tiene ciertas situaciones coyunturales, ¿cierto? Que si uno se pone a analizar, esos patrones, por ejemplo, de violencia, vienen de mucho atrás. Entonces, criados con disciplina, con amor, ¿cierto? Con una comunicación no verbal, cariñosa, porque ya hablamos que a través de tu expresión facial vas activando neuronas espejo en tus chiquis. Entonces, si tú dices, María Paz, no hagas eso, pero es que te dije, y entonces uno, ¿cierto? Ella inconscientemente va entendiendo o va teniendo ciertos tipos de temores. Entonces, cuando se enfrente a la vida futuro, inconscientemente se activan esas neuronas y queda, ¿cierto? En cambio, cuando nosotros tenemos una buena comunicación, cuando realizamos las actividades con nuestros hijos, porque ahí ya hemos dicho, dos, para activar esas neuronas espejo, uno, comer con nuestros niños, leer con nuestros niños, lo otro es jugar con el niño, no dejarlo que juegue, no llevarlo al parque y yo me siento a hablar, a chatear, y me siento a chatear, a perder tiempo en el celular y esas cosas que embrutecen, sino es jugar con el niño. Porque así identificamos, por ejemplo, oiga, es que mi chiquito tiene dificultad en balancearse en el columpio, o tiene dificultad, no agarra bien el pasamanos, o de pronto se sienta y no se relaciona con los otros. O todo lo contrario, es muy bueno para esto, voy a incentivarle esta habilidad que tiene. Exacto, o empieza y es el líder de la manada, ¿cierto? Que hablamos, entonces tiene la inteligencia natural y es el que llega a la mariposa y se queda detrás de la mariposa. Entonces, todas esas cosas se ven reflejadas y es lo bonito de activar esas neuronas espejo. Para recapitular con el ejemplo, la imitación. Si ustedes son buenos padres, lo mismo de ser buenos seres humanos, sus hijos van a ser buenas personas y van a crecer y van a tomar decisiones a futuro asertivas y respondiendo a la pregunta de si va a elegir un buen esposo, seguramente sí van a elegir muy buenos esposos y lo que aprendieron en casa, uno personalmente trata de imitarlo también con sus familias, o mejor, pero son experiencias vividas que también hacen que esas neuronas espejos se activen buenos seres humanos. Voy a leer algunos comentarios por Instagram que los tengo un poco descuidados. Andromedita Linda dice, hola, no sabía que se llamaban así. Un chiquito mío tenía el tono muscular duro y el otro estaba bien. El chiquito con el tono veía al otro y procuraba hacer lo mismo. Claro, tocó con terapia, pero hoy los dos están perfectos, Juan y Pipe. Muy bien. Yo a Rocío, hola, buenas noches. Quisiera hacer una consulta. He pasado por unos días de ansiedad muy duros y estrés y he visto que mis bebés se han puesto muy nerviosas, escuchan un ruido y se estresan. Ahí tienes la explicación, lo que estábamos hablando. Clarísimo. Entonces, te recomiendo música. Haz tu terapia. Había hablado con, ahorita antes de venir, le decía... Aquí alguien pregunta, aprovecho, Fer Rodríguez, dice, ¿qué música es esencial para bebés de 2 años? Le decía ahorita a una colega, parte para ayudar a relajarse a esos procesos, la meditación. El famoso mindfulness que está ahorita con furor, ¿cierto? Uno coloca una buena música,
Ahí la música que yo recomiendo, Mozart para bebés, uno la baja por estas cadenas Spotify o por YouTube y empieza a generar esos procesos de meditación en nuestros niños. Si ustedes son unos papás tranquilos, sus hijos van a ser tranquilos. Así escuchan música pesada. Así escuchan música pesada. Eso no, yo tengo un papá que le encanta el rock, pero el rock pesado. Y entonces la discusión en la consulta fue que la mamá, pero dígale doctor que esa música le hace daño. Y yo pues le digo, mira, o sea, tratar de, estaban nuestros papás, yo digo, mira, lo importante no es del contenido de la música, sino, y no le va a hacer daño, sino que lleguen esos estímulos. Le hace más daño que papá y mamá se agarren por la música frente a él. Exacto. Eso es más daño. Eso, y ya tocaste el tema, es importante. Cada cosa tiene su espacio. No peleemos al frente de los niños, porque ellos también por neuronas espejo aprenden esos patrones y son niños que son agresivos, que se comportan de otra manera. Entonces, todo y lo tiene que su les digo momento. yo, adoptan ese modelo de pareja futuro, que es algo que tiene que ocurrir, que para que puedan desarrollarse como su ejemplo principal, que es su padre o su madre, pues al final sea un círculo vicioso, vuelvan exactamente a lo que los padres y las madres fallaron o fallamos, porque pues nadie está exento de discutir frente a sus hijos, nadie está exento de que diga que no lo ha hecho, pues mejor Claro, dicho, o sea, eso se escapa. Exacto. Sin embargo, lo que hay que hacer es tratar de ser la mayoría del tiempo conscientes sobre esta situación para evitar que suceda. Voy a continuar con algunos más comentarios. N. Rueda Sátiva dice, buenas noches, mis bebés fueron prematuros de 30 semanas, fueron niño, gemelo 2 y niña, gemelo 1. El niño, dado su prematurez, tuvo hidrocefalia y fue operado mediante una cirugía. ¿Cómo le ayudó a estimularlo? O sea, es un niño que tiene ahorita una válvula, probablemente, Sí, por la hidrocefalia, sí. que es bueno para cuando encontramos eso, porque las neuronas espejo ahí también están. Sí, exacto. Y es algo que también les digo que es reciente el que se logre identificar la función de estas neuronas. Y lo bonito, y hablábamos, por ejemplo, ahorita de despertar en pacientes, por ejemplo, que tienen Parkinson, es que las neuronas espejo están a lo largo de nuestra vida. Uno. Dos, en diferentes procesos, por ejemplo, en hidrocefalia o patologías, o por ejemplo, procesos como trastorno de ansiedad, autismo, ya están identificando que a través de la activación de estas neuronas espejo logramos mejorar o disminuir ciertos síntomas de la enfermedad, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este casito con el chiquis con hidrocefalia, entonces en los procesos hay que háblale. O sea, no es tampoco... Nunca subestimar. Nunca subestimar. Además, la plasticidad neuronal es una cosa increíble, ¿cierto? Así yo tengo pacientes que están cuadraplégicos. Yo les digo a las mamás, pónganle música, tóquenlos, el estímulo, ¿cierto? Olores, pónganle rosas, flores, ¿cierto? Háblenles. El audio. Lean con ellos, porque las neuronas se están activando. Obviamente yo no estoy diciendo acá, vamos a generar milagros, pero es la plasticidad neuronal tan importante lo que hace que la evolución en estos diferentes procesos nos ayude a ver grandes logros en nuestros niños. Y específicamente yo eso lo he visto en chiquitos que tienen, por ejemplo, trastorno de hiperactividad de ansiedad. Manejamos unos ciertos tips que hago con mis pacientes y poco a poco uno va viendo la evolución, y entonces eso significa menos terapias, menos tiempo de los niños en los consultorios, etcétera, etcétera. Foronda D, me encantó esa última reflexión, ver las familias múltiples con otras virtudes sociales. Ah, bueno, te refieres a mi intervención hace unos minutos. Rubén Díaz, 1.57, mis hijas son gemelas prematuras. ¿Es bueno crear independencia entre ellas? Y esto va a abrir un tema que es álgido en las familias múltiples, y es el tema de separarlas de cuartos, separarlas de cursos, separarlas en el jardín, separarlas en todos lados. Esa respuesta la tienes tú y la tocamos nosotros en un Facebook Live relacionado con el colegio. De hecho, abro el paréntesis, los espero a todos el otro martes a las 7:30 de la mañana en Arriba Bogotá. Vamos a hablar sobre el inicio escolar y vamos a hablar un poquito como de separarnos, no separarnos, y las ventajas y la ansiedad que trae esto. ¿Cuál es tu postura? Pues mi postura básicamente es un análisis, es un conjunto tripartita.
Los padres, primero, como conocedores de los chicos que son, tú sabes, en Rueda, no, perdón, ¿quién hace la pregunta? Bueno, ahorita vuelvo a ver. ¿Sabes tú cómo son tus gemelas? ¿Las reconoces? ¿Sabes qué dependencia hay entre ellas? La otra parte son ellas mismas, se necesitan, una se llama a la otra, una quiere ser más independiente que la otra, notan de pronto que una crece en la sombra de la otra, y por supuesto la parte de los expertos que son los educadores directamente. Entonces, los jardines, los profesores, en donde se encuentran ellos, que entran a decir, oye, sí, estamos identificando que tu hija, por ejemplo, no puede participar en clase porque siempre es opacada por su hermana, porque como que le pide permiso a su hermana para poder levantar la mano y la hermana con una mirada le dice no, y entonces creemos que de pronto ella puede desarrollarse de una mejor manera en el salón. Entonces ahí se convierte en un tema que es acordado. Nunca impuesto. Es que en este colegio nuestra política es separarlos de jardín. Ni cambios disruptivos, o sea, de la noche a la mañana no, todo es un proceso. Y los niños todo es un proceso y hablamos de neuronas espejo, entonces si tú haces esa disrupción y de la noche a la mañana separarlas y todo, vas a generar cambios no positivos en estos procesos neuronales de tus hijos. Ok, ¿estoy bien? ¿La di bien? Sí, estoy de acuerdo. Son acuerdos que uno hace y obviamente no extremos y depende de las edades, porque si tenemos ya la edad de adolescencia, ¿cierto? La independencia es importante y que nosotros como padres tenemos que fortalecer la confianza en nuestros hijos, y lo que yo le digo a los papás de adolescentes, ustedes están fortaleciendo la confianza, no podemos estar como dañar esa independencia que estamos logrando que poco a poco se fortalezcan nuestros hijos. Pero ahí yo meto nuevamente esa cucharada, porque nosotros como papás reconocemos si es necesario la independencia o no la es, ¿no? Nosotros primero lo que vemos en casa, que sí es una obligación, tengo que separarlos porque veo que una no se está desarrollando su personalidad como libre, sino muy dependiente de la otra. Ahí comenzamos a hacer ese trabajo que tú planteas en casa. Pero si vemos que no pasa nada, que es una relación armónica, que las dos van al mismo tiempo, por decirlo así, aunque cada ser humano es totalmente distinto, pero tú notas que no hay problemas con su desarrollo, que ninguna es la culpable de lo que le pasa a la otra, pues en ese sentido no tienes que hacer nada, tienes que disfrutar tu crianza y tu familia y por supuesto invitarla siempre a la empatía y a todo este tema que es al final de cuentas ser un buen padre, ser dar un buen ejemplo para que sean buenos chicos. Mira que ahí tocaste algo importante y es, por ejemplo, cuando tenemos, ¿cierto?, dos hijos y uno es más líder, uno es más el que trata primero coger los juguetes, el que primero responde en la clase. Ahí lo importante también es vincular. Entonces yo le digo, además hablamos de neuronas espejo como a través de la observación y hablamos de procesos de aprendizaje. Hablemos con este chiquito y le decimos, oye, mira, vamos siempre en propositivo y en positivo en la comunicación, ¿no? Juan Pablo, necesitamos que le ayudes en el juego, ¿cierto? Es muy tímido para saludar o alguna cosa. No mencionar tanto tímido porque entonces él, sin utilizar otras palabras, ¿cierto? De pronto lo ves un poquito sin amiguitos en el parque, entonces ayudémosle cuando le veas y ellos entienden y se empoderan y logran coger al hermano y fortalecen. Y luego, puede ser, lo que puede ser para unos negativo puede ser totalmente positivo para otros. Angie Payares dice, tips de mi pediatra, utilizó el hashtag, muy bien. Mis mellizos tienen 2 años y medio, la niña ya dejó el pañal en el día, pero el niño no, y no he podido lograr que avise para poder quitar pañal en el día. ¿Cómo puedo ayudarlo? No, es normal, eso es normal, acuérdense, vean el Facebook Live de la doctora Carmen, ella también habló sobre la enuresis y sobre los tiempos. Ahí voy botando tips para que utilicen todas estas herramientas. Tenemos unas herramientas maravillosas en esa biblioteca, si quieres leer sobre temas de cómo dejar el pañal y todos esos tips. Tuvimos una nefróloga pediatra hace algunos meses en la liga, busca o en nuestro canal de YouTube o en nuestra página de Facebook. Claro que ella es por Instagram, entonces en nuestra página en YouTube, si no tienes cuenta en Facebook, puedes encontrar ese live. Ahí está, pero el tip es, no te preocupes,
a tiempo, todavía no es anormal, no es patológico. Y el mensaje que te doy para activar esas neuronas espejo es cuando el hermanito es hermanito o hermanita. Cuando el hermanito son hermanos. Sí. Cuando el hermano ya vaya al baño. La niña ya le dejó el pañal, el niño es el que está atrás. De pronto enseñarle a través de la observación que el niño vea cómo está usando, ¿cierto? La silla. Carmen habló de una posición, cómo es la posición. Hay que enseñarle eso porque a veces uno dice, ve al baño, que eso pasa. Entonces piensan que el niño ya es súper autónomo, que sabe cómo usar el inodoro, que sabe cómo sentarse, y resulta que no. Se asustan, si ven que sale algo de él, ¡ay, qué es eso! Y además de esto, pues, si ya comenzaste el proceso de dejar el pañal, esto es como esa película de los 80, no rendirse, no retroceder ni por el chiras de un paso atrás, 3. Porque si llega a dar un paso atrás, es mejor que detenga el proceso, deje que pase un tiempo nuevamente, un poco más largo, y nuevamente inicie. No hay que echar para atrás. Ese es uno de los consejos más importantes que hemos dado con respecto a la dejada del pañal. Alice Pallero nos habla desde Argentina, dice, desde Argentina tenemos gemelas prematuras de 7 años de edad, nacieron con 32 semanas y su pediatra dice que es normal que tengan un leve retraso en comparación con el resto de los chicos. ¿Qué edad? ¿Me recuerdas la edad? 7 años, pero fueron prematuras, o sea, más chiquitas. Sí. Están en el límite ahí de prematuro extremo por el peso. Y la pregunta es... No, ella dice que si es verdad lo que dice su pediatra, que es común que ellas sean más pequeñas comparándolas pues con niños que no fueron prematuros y mucho menos múltiples. Miren que hay algo importante y es lo que yo siempre digo en mi consulta, todos los niños son especiales. Hay que partir de ese hecho. Y cada niño llega a casa con ciertas particularidades, ¿cierto? Entonces tus chiquitos especiales, yo recomiendo, obviamente si hay procesos que son un poquito más demorados en aprendizaje, en el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas, pero eso no significa que van a ser limitados. Y uno, vuelvo y digo, el lenguaje es tan poderoso que uno tratar de nunca usar esas palabras, porque, vuelvo y digo, son especiales. O como decía un puericultor, que nosotros vamos a hacer un evento en febrero, del doctor Soto, que decía, son chiquitos hábilmente especiales, ¿cierto? Con habilidades especiales que nos encantan. Y lo que hay que hacer es activar esas neuronas espejo. Ya sabes que están ahí, ¿cómo las activamos? Música, lectura, ¿cierto? Para que ayude y fortalezca esos procesos. Alice Pallero dice, mi pregunta es la siguiente, ¿es posible que cognitivamente y emocionalmente sean tan simbióticos que les cueste más que otros niños? Es decir, tan codependientes. Fíjate que eso es tan relativo y eso hablamos, por ejemplo, de la conexión entre ellos y eso tocamos un tema y es un mito de que están conectados emocionalmente al 100%. Hay casos de casos, pero más esa simbiosis se hace por las neuronas espejo, ¿cierto? Si llega a tu chiquita, por ejemplo, le pasó una tristeza en el colegio, ¿cierto? A las otras dos no les pasó nada, pero tu chiquita está triste. Llega en la casa y la sientas en el comedor y dices, Cata, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cierto? Las otras chiquitas van a estar en silencio, van a estar también, oye, pero si a ellas no les pasó nada porque están calladas por las neuronas espejo. Porque nosotros los seres humanos, y eso hablamos al comienzo del live, también reaccionamos a través de, por ejemplo, la empatía que hay con conexión a través de tu expresión facial. El llanto es prendedizo. Cuando son bebés, creo que todos los papás de múltiples sabemos, no dejen llorar a una porque comienza a llorar la otra. Se activan las neuronas espejo y por eso empiezan a llorar todas. Además, eso es empatía. Ahí cuando vemos el llanto, lo hablaste, y además a mí me parece que el llanto es una expresión, también uno tiene que ver las cosas hacia lo positivo. Entonces el llanto es una expresión de conexión de las hermanitas. Y es válido, hay que validar sus emociones, ¿cierto? Y eso es lo que también hemos dicho, validar sus emociones para activar esas neuronas espejo para ser mejores seres humanos. Así es. He leído que hay que dejar a los bebés jugar por su cuenta para que se sientan bien estando con ellos mismos, pero siempre supervisados. ¿Debemos jugar siempre con ellos? Pregunta Ale Rowe. Mi consejo es, hay que jugar con ellos. Ustedes van a verla y el momento que tienen con sus hijos, los hijos son prestados.
¿cierto? Ujú. Aprovechen esos momentos para estar con ellos. Los hijos son prestados, aprovechen los espacios de juego. Claramente hay espacios de espacios y claramente hay momentos que evolutivamente y socialmente tienen que estar solos, el colegio, la entrada al jardín, ¿cierto? Pero un fin de semana en un parque, Me está diciendo Danuta aquí Vemos por con interno que preguntas rápidas para respuestas rápidas. Tenemos un montón ¿preguntas? de preguntas. La señal de que el tema ha sido Está, entonces, taquillero, pero nos ha aquí algo encantado. bien interesante. Los amigos de Facebook no se van a quedar sin esas preguntas sin responder. La ventaja de esto es que pues con el doc, él tiene su cuenta, respondiendo a cada una de ellas e invitando además a que le visiten. Tenemos 10 minutos de este live. Y quisiera hacer esta pregunta rápida de Tri Carolina Rodríguez, y habla sobre cómo contrarrestar los malos ejemplos, que me parece una pregunta fantástica. Dice, hola, cuando hay miembros muy cercanos de la familia que intervienen sin querer que invierten sin querer las normas que tenemos impuestas, o con su ejemplo, sin llegar a ser dañino, pero sí contrario, ¿qué hacer? O sea, ¿cómo invertir esos antiejemplos? ¿Cómo ver, por ejemplo, que mis hijos todos los días están siendo testigos de unos niños agresivos en el jardín? ¿Y cómo puedo yo traerlos a casa e invertir ese tema de la agresividad que están aprendiendo por sus neuronas espejo con sus padres? Eso es también un tema importante y siempre es de discusión en las casas. ¿Quién cría a los hijos? Obviamente son los papás. Y eso hay que hablarlo en las familias y hablarlo a calzón quitado. Los abuelitos son los abuelitos están para malcriar, que es lo que yo digo, para malcriarlos, para muy amorosos, pero en la crianza, que es el núcleo, ¿cierto?, de nuestros hijos, es papá y mamá que están ahí enseñándole a nuestros hijos, con el ejemplo, con la imitación. Entonces, cuando tenemos estos casos de que, por ejemplo, estamos en una sala, ¿cierto?, y el que regaña a mi hijo es el tío, mi hermano, pues, hombre, tratar de pensar, de reaccionar tranquilo, primero hablar luego con el tío, decir, eso no se hace, ¿cierto? Y yo me siento con mi hijo y le explico, mira, validar sus emociones, que hemos dicho. Ahorita tu tío te llamó la atención, no estoy de acuerdo en la forma que te hizo, la próxima vez soy yo. O viste a tus tíos discutir, eso no hacemos en casa. Exacto. Tú sabes que hablamos, que utilizamos un lenguaje, un tono de voz diferente, y ellos entienden. Así uno diga, pero es que no tiene 16 años para que me entienda. No, ellos entienden. Por las neuronas espejo, lo que les digo. Porque queda en su chip, en su impronta, ¿cierto? Esa situación, y a futuro, cuando le pase, va a reaccionar de la forma como los papás quieren y no como la sociedad o como otros patrones, males patrones de crianza a veces influyen. 7 minutos. Bueno, Luz Beltrán, buenas noches. Tengo mellizos de 4 años, niño y niña, y gemelos de 9 años, hombres. Pero los gemelos son muy hiperactivos. Se les colocan tareas para que se calmen, pero la terminan y siguen. ¿Cuál es la siguiente? ¿Cuál es la siguiente? ¿Qué le podemos recomendar a Luz Beltrán? Que tienen muchas tareas. Tiene 2 pares de Sí, gemelos, sí. unas pequeñitas y los niños de 9 años. Son Los niños pares. de 9 años son tremendamente hiperactivos, todo el tiempo están haciendo cosas, están moviéndose, están ella le pone un curso de tareas, pero llegan y las terminan rapidísimo. Y bueno, ¿qué sigue? ¿Qué sigue? ¿Qué se recomienda en ese tipo de actitudes? La calma, ¿cierto? Bueno, primero la calma. Segundo, ya sabemos, hemos hablado también en otros espacios con la Liga Múltiples, los niños múltiples tienen estas condiciones especiales, ¿cierto? Porque como han estado en las unidades neonatales bastante tiempo, estímulos al dolor, estímulos al ruido, esto hace que se manifieste así como los niños. La calma y empezar con música, con imitación, a tranquilizarlos, hablarles, así haya que repetirle varias veces a los niños, esto no se hace, tienes que estar tranquilo, vas activando poco a poco esas neuronas espejo, hasta que llega el punto en que vas a notar el cambio, vas a decir, oiga, ya, y es el cambio cuando